Caracas, transmitiendo hoy, por cierto, sí, a través de Instagram Live. No estamos en el estudio, va a encontrar nada más el logo del circuito de éxitos, de la señal de éxitos, pero sí va a poder escuchar nuestro audio. Lo hacemos igualmente por las vías de siempre, exitosfm.com y por las vías de video también. Les hemos preguntado temprano cómo se encuentra su región, qué fallas destacan más al día de hoy. Le pedíamos que enviaran su reporte a través de R. Losinski. Y bueno, en su inmensa mayoría el tema de la gasolina y el agua son los que destacan. Por ejemplo, Ana dice, en Barquisimeto no hay gasolina, no hay agua, no hay gas. Continúan como siempre con los cortes de servicio eléctrico. No hay trabajo, por ende no hay dinero para cubrir las necesidades básicas, dice Ana. Marcos, hola, ¿cómo hacer si vives en Monagas y estás varado en Caracas? Bien enredado. ¿Cómo estimar un regreso? Qué buen punto, ¿eh? A Alejandro, internet en Valencia es lo que más le aqueja. Stalin dice en el Tigre, Anzoátegui, agua y gasolina. En Guaripa, en el estado de Anzoátegui, 50% de la población está sin servicio de agua, 80% de los sectores no recogen la basura desde enero de 2020. Hay muchas personas caminando por las calles y hay cortes de energía eléctrica en varios sectores, dice Domingo. Mario, hasta ahora lo más grave es que las personas no están tomando en serio la actual pandemia COVID-19. Muchas personas trotando en los alrededores y en las calles en general. Tiene toda la razón, Mario. Ver a la gente caminando, pero haciendo ejercicio o corriendo. En pequeños grupos es verdad, y quizás algunos con tapabocas, pero bueno, el tapabocas al final de cuentas en la garganta o algunos en la frente, como si eso les protegiera. Algunos otros montando bicicleta, y hay que insistir en ese llamado. Una cosa es la necesidad que tampoco justifica el hecho de salir a la calle, y otra salir a hacer ejercicio. Eso no lo podemos ver bien. No fuera de su apartamento, no fuera de su casa, no fuera de su edificio, si acaso, si es que en el edificio el condominio se los permite. Bueno, vamos nosotros a recordar algunas de las informaciones destacadas, como por ejemplo que la Conferencia Episcopal de Venezuela va a modificar la Semana Santa por coronavirus. Recordar que fueron detenidos 2 escoltas del asistente de Juan Guaidó, Rafael Rico. Por cierto, leía yo, antes de comenzar el programa esta mañana, que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. No solamente recordarlas porque se les eche en falta en un momento como este, pues recordarlas y ser solidarios con quienes dependen de esa ida diaria al hogar, a trabajar y ayudarnos en nuestras casas, y saber que si no llegan a casa, pues no están ganando. Pues creo que es el momento también de ser solidario, más hoy, recordémoslo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Es también Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Probablemente sea mencionado cuando estemos conversando un poco más adelante en nuestro programa con nuestro buen amigo Oscar Misle, aunque yo quisiera irme por otro lado con Oscar. Igual, pues va a ser una conversación abierta. Vamos a decirles además que nos han escrito abrumadoramente, y hago énfasis y subrayo ese término, abrumadoramente desde el interior. El tema de gasolina, por ejemplo, ni para una emergencia, dice Nacarid. La venden, quienes tienen acceso a ella la venden en $50 los 20 litros. Dice educadora venezolana, agua y gasolina en San Felipe, Yaracuy. Desde Margarita, el agua en San Juan, 45 días sin agua, 3 días seguidos sin luz, mínimo 2 horas. Y el servicio de internet funciona en la madrugada nada más. Seguimos con fallas generales, dice San Antonio de los Altos sin agua, nos escribe Marlene, o en Monagas gasolina no hay, dice Wismer, y son estos los problemas de la gente, son estos los problemas diarios de los venezolanos, y no, es increíble la cantidad de mensajes que han llegado desde casi cualquier rincón de nuestro país. En fin, es un momento muy complejo. La verdad son demasiadas cosas. Hay una palabra en inglés que resume lo que vivimos, y la palabra es overwhelming. En español tiene su perfecta traducción y es abrumador, y por eso decía que voy a colocar un acento, un subrayado, coloco la palabra en negritas. Porque por una parte es la pandemia del coronavirus, pero por otra es una crisis de la salud y de los servicios más básicos, como el agua, acompañada de una severa crisis económica con bajo, escaso poder adquisitivo. Es la escasez de gasolina que se suma a esto, que es pública, notoria, comunicacional. Nada más entrar a nuestro timeline y encontrar la respuesta de nuestros oyentes. Y sume a eso, si quiere, lo dicho la semana pasada por el gobierno de los Estados Unidos contra 15 funcionarios venezolanos. Todo ello junto,
¿cómo no va a ser abrumador? ¿Y cómo no vamos nosotros a querer conversar hoy con John Magdaleno? Saben que es politólogo, es máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. Qué gusto escucharte, recibirte vía telefónica. John, ¿cómo estás? Hola Román, muchas gracias por tu gentil invitación y buenos días para ti, el equipo y todos los oyentes. Muchísimas gracias, John. Yo quisiera, si es posible, que comenzaras por la fotografía panorámica, por esto que acabo de describir en la introducción, y luego, si quieres, vamos a cada uno de los detalles, pero creo que una de las palabras que cabe es precisamente la que yo compartía, ¿no? Esto es abrumador. Sí, es abrumador, es la expresión correcta para los ciudadanos, me parece. Ahora, desde una perspectiva un poco más global, es decir, pensando en todo el sistema político venezolano, creo que lo que estamos viviendo son dificultades sistémicas o, para llamarlo de forma más propia, una crisis sistémica, es decir, todo está experimentando alteración, perturbación, problemas y problemas que en efecto exceden la capacidad tanto del Estado como de la sociedad. Es decir, que la expresión de abrumador es correcta, pero describe desde luego lo que los ciudadanos, es decir, lo que del lado de la sociedad se está experimentando. Del lado del Estado también se están experimentando dificultades serias. Digamos que damos, y para ir al detalle de algunas de las cosas, digamos por cierto, las cifras del coronavirus en Venezuela, digamos, porque de hecho algunos expertos pues dan fe de ellas. Partiendo de esos números que hoy se comparten, pues tenemos una realidad también, John, de escasez de agua, de necesidad de que rompe la cuarentena, porque esos son riesgos asociados y eso es real. Hemos visto imágenes de Katia, hemos visto imágenes de Petare, no solamente del fin de semana anterior, es decir, hace 10 días, sino también de este fin de semana. Debemos ser transparentes, no desmayar, informar, prepararnos sin alarmas, pero sí con la mayor alerta posible, porque es una realidad el coronavirus y lo está comenzando a hacer ya en la región. Y de eso estaremos hablando en minutos con un experto, pero también desde el punto de vista de la política, pues debemos ser absolutamente transparentes todos. Bueno, sí, desde luego, están los problemas de agua, los problemas de electricidad, los problemas de gas que están siendo reportados en diversos estados del país, por ejemplo en el estado Zulia o por ejemplo en algunos de los estados andinos. Pero al mismo tiempo hay una dificultad un poco más severa, Román, que a mí me parece que hay que destacar. Es decir, el coronavirus nos está planteando Uh -huh. la exigencia de quedarnos en casa y Sí. salir solo cuando sea realmente imprescindible, y ahí hay un protocolo que se ha sugerido para eso. Uno solo debería salir cuando realmente sea imprescindible, es decir, para abastecerse de comida, para comprar medicinas, para atender a algún adulto mayor, es decir, eso también requiere salir para buscar algo que sea de verdadera necesidad. Ahora, el problema es que ¿cuánto tiempo puede permanecer una sociedad en el medio de la precarización económica que viene ocurriendo en los últimos años en Venezuela, cuando precisamente el poder adquisitivo está a tal nivel que muchos sectores del país estaban comprando el diario para vivir? Es decir, ¿qué capacidad real tiene la sociedad como para permanecer en casa durante un tiempo más o menos prolongado? Entonces nos Claro. estamos debatiendo entre, por un lado, la necesidad de satisfacer los requisitos y el protocolo de la cuarentena, pero por otro lado, la exigencia de sobrevivir, Román. Entonces las imágenes que estamos viendo en Petare o en Katia también responden un poco a esto. Claro. Y las autoridades, al mismo tiempo que tienen que velar por el cumplimiento del protocolo de la cuarentena, también tienen que ocuparse en serio por elevar la probabilidad de que la gente pueda sobrevivir. Entonces aquí hay dos exigencias muy claras, porque si usted no tiene cómo comer, entonces tiene que salir a buscarlo. Hay mucha gente que depende del ingreso que se obtiene diariamente por la vía de la informalidad. Entonces, bueno, los que no están percibiendo ingresos, ¿qué hacen? Es decir, yo creo que esta crisis lo que está desnudando es aún más la vulnerabilidad de la sociedad, la vulnerabilidad que ha quedado de la sociedad después de 7 años de
colapso económico y social. Y no es un tema doméstico, John, no es un tema nada más que atañe a Venezuela. Ahí vemos el debate en el propio Estados Unidos, cuyo presidente quería, digamos, levantar las restricciones más severas y no, ha tenido más bien que extenderlas hasta el 30 de abril. Ahí vemos la situación en España, ahí vemos la situación en Italia, que en medio de su pico más alto, pico al que no ha llegado todavía España, pero sí dice haber llegado a Italia, pues entonces tienen ahora que lidiar no solamente con coronavirus, sino con las severas consecuencias económicas que esto está teniendo. Es decir, no es un tema al que le podamos rehuir, es un tema que debemos atacar porque lo está haciendo para todo el planeta. Ahí está Andrés Manuel López Obrador también, digamos, reacomodando sus declaraciones de las últimas semanas. Es correcto, y los principales líderes mundiales se están debatiendo en los términos de este dilema que planteo. Por un lado, ¿qué hacemos entonces? Nos encerramos y en efecto ocurre una crisis económica mundial, o por otro lado intentamos buscar modalidades en las cuales la economía no caiga tan abruptamente, se sostengan algunas actividades esenciales al tiempo que se intenta cumplir con el protocolo de la cuarentena. Es decir, hay un dilema muy severo el que estamos encarando en perspectiva global. Nos protegemos frente a la transmisibilidad del virus, que en efecto, conforme han dicho los epidemiólogos, es muy severa, es decir, el virus es muy contagioso, eso por un lado, o por otro, bueno, tomamos algunas medidas económicas para evitar que el colapso sea significativo. Yo creo que hay que buscar una solución intermedia, Román, porque tampoco tú puedes apostar por el crecimiento económico, por intentar una recuperación económica a costa de la salud pública de muchos países. Es decir, el tema es muy serio. Y esa posición intermedia pasa ¿por qué? Porque Nicolás Maduro se siente como él quiere con Enrique Capriles o con Henry Ramos Ayub o como debería sentarse con Juan Guaidó. Pasa por una reunión de esa naturaleza, nos sentamos ahora y ya, y todo pasó. Es decir, 15 años, 20 años que han llevado al país a la situación en la que hoy se encuentra y este es el momento entonces sí de lanzar un salvavidas. ¿El salvavidas es para quién? Cuando desde el Ejecutivo se lanza ese salvavidas y esa disposición al diálogo, ¿es para salvar a quién? ¿Al país o a la política? ¿Para salvar a la revolución? Es que yo creo que ya se van cerrando algunas posibilidades de acuerdo entre algunos actores por lo menos. Es decir, cuando se ha hablado en Venezuela de negociación, el primer imaginario que se desata es acuerdos entre gobierno y oposición. Y en particular, ni siquiera todo el gobierno, toda la oposición, sino en particular el imaginario que más frecuentemente se halla en la conversación cotidiana es el de los principales líderes de la oposición y algunos de los principales líderes del gobierno. Y yo creo que este imaginario es incorrecto. Es decir, así no operan las transiciones a la democracia. Ese es nuestro imperativo como sociedad, promover una transición a la democracia. Nada hacemos con que se sienten algunos de los actores de ambos sectores sin que se resuelvan los problemas de fondo. Venezuela encara desde hace 7 años un colapso económico sin precedentes. Venezuela es una sociedad que está en este momento encarando la amenaza real de disolución social, lo digo en sentido sociológico, la amenaza de disolución, es decir, se han fracturado los vínculos, los lazos sociales, es decir, el país que conocimos, por lo menos de una perspectiva sociológica, ya no existe, se quebró, este es otro país. Entonces el punto de fondo no es estimular un encuentro entre los principales líderes. Hay muchos otros formatos de diálogo, entre otros muchos actores. De lo que se trata es, por tanto, de encarar la situación de una perspectiva estructural, es decir, con una solución de continuidad de largo plazo, porque bueno, si dos, tres, cuatro actores se sientan y llegan a algunos arreglos tentativos, bueno, las razones básicas que procuraron este nivel de vulnerabilidad tanto del Estado como de la sociedad se van a mantener, porque no hay un cambio concreto en la estrategia general promovida desde el Estado. Así que yo creo que no, por allí no pasa la solución. Es decir, pueden haber desde luego aproximaciones entre sectores, pero es que esto no puede restringirse únicamente a algunos factores del gobierno con algunos factores de la oposición. Ese imaginario es incorrecto. Los encuentros tienen que ser de otro tipo.
¿Cómo cuál? Bueno, Román, por ejemplo, ha llegado el momento de que sectores sociales, sean de oposición o no, se sienten a conversar con otros sectores sociales, digamos, para encarar la crisis. Es decir, incluso si fuese necesario con prescindencia de alguno de los líderes políticos. Ha llegado el momento, por ejemplo, de que el diálogo se extienda más allá del gobierno. Es decir, si hubiera que encontrarse, si hubiera que discutir en algunos espacios estos temas, bueno, habría que conversar con los factores de poder que le dan respaldo al régimen. Por ejemplo, ha llegado el momento de que la iglesia, el sector empresarial, el mundo sindical, las universidades nacionales, es decir, que la sociedad se ponga en marcha para intentar buscar una solución. Si esta solución queda confinada a un diálogo gobierno-oposición, que por cierto es bastante poco probable en mi opinión en el corto plazo, bueno, yo creo que por allí no pasa la solución, es decir, la solución pasa por un diálogo un poco más transversal, no tan, digamos, aéreo como el que podría proponerse entre sectores del gobierno y de la oposición. A todo este drama que hemos descrito, nuestro invitado es John Magdaleno, politólogo. Hay que agregar el tema de la gasolina, de la falta de gasolina, en un país, hay que decir, en el que todo se transporta por tierra. Aquí se transporta la comida, acá se transportan los medicamentos, para comenzar. Es el único país, al menos único país petrolero en este momento del que se tenga registro, que debe lidiar con estos dos dramas a la vez, es decir, coronavirus y falta de combustible, es decir, en medio de esta pandemia. Esas culpas está claro que no pueden ser endosadas, no todas ellas al menos. Pero en todo este drama, John, se agrega algo más. Es que se toman unas medidas como las que se tomaron en Estados Unidos contra 15 altos jerarcas del chavismo, del madurismo, incluyendo al propio Nicolás Maduro. Y uno se pregunta, ¿eso es casual? ¿Eso es una mera coincidencia? Si esta realidad en su conjunto no nos hace entrar o en razón tratar de encontrar una salida, ¿entonces qué? Bueno, exactamente, las medidas de los Estados Unidos obviamente son muy sugerentes por el timing en el que ocurren, por el momento en el que se vuelven públicas, es decir, en el medio de la crisis de la pandemia. ¿Y qué está comunicando esto? Está comunicando varias hipótesis plausibles. Primero, ¿será que los Estados Unidos, será que el gobierno norteamericano percibió la vulnerabilidad de Venezuela, pero en concreto la vulnerabilidad del régimen? Primera pregunta que conduce a una primera hipótesis. Segunda pregunta, ¿será que simultáneamente, como los casos están aumentando de forma muy acelerada en Estados Unidos, y ya la semana pasada eso era previsible, creo que ya superaron el umbral de los 150.000 contagios en Estados Sí. Unidos? Bueno, muy bien, si eso ya era previsible la semana pasada, ¿será entonces que, recordemos que hay una conexión bastante recurrente entre temas de política doméstica y temas de política exterior? ¿Será Sí. que en Estados Unidos Trump está percibiendo que el clima de opinión puede cambiar y puede resultarle desfavorable en el corto plazo y que eso puede perjudicar su posición estratégica? Me refiero a la de él como primer mandatario, a la del Partido Republicano, o incluso yendo más allá, podría modificar la posición estratégica de los Estados Unidos en una perspectiva global, especialmente teniendo en mente las elecciones presidenciales de este año. Me refiero a las presidenciales norteamericanas de este año. Esa es una segunda pregunta que conduce a una segunda hipótesis. ¿Será que el gobierno norteamericano está percibiendo que están concurriendo estas dos cosas simultáneamente, es decir, una vulnerabilidad del gobierno o del régimen político venezolano en el medio de la pandemia y una potencial vulnerabilidad de la presidencia de los Estados Unidos frente también a la pandemia, y que eso requería una respuesta estratégica en el corto plazo, especialmente para mejorar los números en estados como Florida, en donde hubo un evento hace semanas con motivo de la primaria demócrata? Es decir, uno empieza a analizar las cosas, por ejemplo, qué está pasando en la relación entre Estados Unidos y China después de aquellos arreglos comerciales, la aparición de la pandemia. Hubo una acusación preliminar del presidente Trump en su discurso respecto de la actuación del gobierno chino frente a la proliferación de los casos y la no información
tan pronto aparece la pandemia, y luego aparece un tuit del presidente Trump hablando de una conversación que sostuvo con el presidente chino, en el que en efecto llegaron a algunos acuerdos y que manifiesta sus respetos por el gobierno chino. Es decir, ¿qué está pasando que cambian las posiciones del gobierno norteamericano? Bueno, yo creo que las recompensas ofrecidas por el gobierno norteamericano por la eventual captura de 15 altos funcionarios están comunicando todas estas cosas de las que hablo. Es decir, es una respuesta estratégica a una coyuntura que le plantea al gobierno norteamericano algunos desafíos de corto plazo. Así que lo que hay que interrogarse ahora, Román, si me permite, sí, es, bueno, ¿cuál es el efecto que esto va a tener? Primero, ¿qué persigue la formulación de las recompensas? Y luego, ¿cuál es el efecto real que podría llegar a tener? Y como yo no puedo suprimir la incertidumbre del futuro, es decir, no soy adivino, claro, lo que hago es formularme hipótesis de trabajo y escenarios. Claro. Lo que veo que persigue la medida es intentar volver a estos funcionarios prescindibles respecto de su propia coalición. Intenta volverlos prescindibles, es decir, que el resto de los factores de poder que habitan en esa coalición retiren sus respaldos o experimenten un creciente distanciamiento respecto de esos actores. Es decir, se intenta comunicar la idea de que seguirlos respaldando es crecientemente costoso en el futuro inmediato. Y esto, desde luego, intenta simultáneamente divorciar las agendas de intereses entre todos esos actores y factores de poder. Dicho de forma sencilla, lo que yo creo que procura esta decisión del gobierno norteamericano, la jugada de fondo que intenta es, desde luego, estimular el clima, el entorno propicio para una fractura de la coalición dominante, algo que hemos venido conversando desde hace no menos de 4 años, es decir, para que pueda producirse una transición a la democracia, hay en lo esencial 4 grandes modalidades, 3 de esas 4 modalidades pasan por una fractura de la coalición dominante. Ahora, esto ocurrirá, eso es lo que se persigue, pero ocurrirá, yo lo ignoro, Román, claro, lo ignoro, porque ellos tienen 2 respuestas tentativas posibles. O hay un mayor nivel de cohesión y hasta una eventual radicalización de la coalición dominante, o sencillamente no es posible compatibilizar las agendas e intereses después de esa formulación, después la recompensa formulada por los Estados Unidos, y en efecto se van divorciando las agendas hasta que se produce una fractura. Así que el juego político venezolano, juego entre comillas, es decir, la dinámica política venezolana va a transcurrir entre esos 2 límites. Ocurre en efecto, se mantiene la cohesión, y en ese caso por cuánto tiempo más, y en segundo término, bueno, en efecto se va produciendo la fractura, porque es que muchos factores están abonando en la dirección de la fractura. No es solo la formulación de las recompensas por parte del gobierno norteamericano, es que también Rosneft dice que cesan sus operaciones en Venezuela, y he conversado con varios economistas estos días para que me expliquen con detalle cuál es el conjunto de implicaciones más importantes. Me dicen, no, es que la medida no va, aun cuando el Estado ruso asuma las acciones de la petrolera, la medida no es verdad que deja inalterables las operaciones en Venezuela. Primero porque ya Rusia cobró la deuda que tenía. Alrededor de 4.500 millones de dólares se me dice que ya fueron cancelados a la fecha. Segundo, porque es que sostener las operaciones petroleras en Venezuela en un contexto en el que los precios del petróleo caen de forma dramática como consecuencia de lo que está haciendo Arabia Saudita, bueno, en efecto, vuelve cada vez más improbable que se puedan mantener las operaciones. Tercero, Venezuela dependía de un cargamento ruso de gasolina para poder abastecer una parte del mercado nacional, de la demanda interna. Bueno, esto significa, Román, que la crisis de la gasolina se va a agravar entonces, porque si el proveedor más importante de gasolina ya no puede suministrar, por lo menos no en la misma cuantía, aquello que abastecía el mercado interno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, hay un conjunto de dificultades sistémicas que se agravan. Entonces, la gran interrogación es, bueno, ¿se va a producir la fractura o no? Bueno, eso es lo que veremos en lo sucesivo. Claro.
John, de aquella memorable entrevista hace algunos meses nos desbaja una frase, ¿no? Aquello de will to fight, y lo decía muy exaltado, muy emocionado, pero de ese will to fight creo que ahora el pueblo venezolano ha pasado al will to survive, ¿no? La necesidad imperiosa de sobrevivir por encima de cualquier otra consideración política, ideológica, ¿no? O sea, tenemos que procurar la supervivencia entre todos, además. Así es, amigo, así es, desde luego. Yo sé que no son tiempos fáciles esto para el país ni para nosotros como ciudadanos. Lo tengo muy claro, lo vivo en carne propia. Yo Claro. no estoy metido, digamos, Así encerrado en una cúpula. No, tengo que salir al mercado, tengo que comprar medicina. Yo tengo 3 hijos, es decir, tengo una familia a la que apoyo, es decir, nos han tocado tiempos duros. Pero, Román, hay un legendario historiador que se llama Arnold Toynbee. Toynbee escribió un libro muy importante en el que trata cómo se produce el auge o la caída de las civilizaciones. Y hay un concepto que me gustaría rescatar. Él habla de aprendizajes creativos, en el caso de las sociedades que se topan con dificultades y logran resolverlas, logran encararlas, y aquellas sociedades que tienen aprendizajes destructivos, es decir, que se topan una y otra vez con dificultades y, desde luego, como suele ocurrir en la historia de los países, de las sociedades, las dificultades se van incrementando a la medida que no se resuelven las fundamentales y esas sociedades experimentan aprendizajes destructivos. Yo lo que estoy planteando desde hace años es que yo sé que esto es muy duro, yo sé que lo que estamos viviendo es particularmente dramático, pero si esta sociedad desarrolla capacidades, destrezas, competencias, habilidades para encarar esta crisis, muy probablemente pueda estar en capacidad de encarar otras. Es decir, tenemos que aprovechar la crisis, aunque esto suene un poco a cliché, no lo es. Es decir, tenemos que desafiarnos como para estar en capacidad de encarar esta para poder encarar las siguientes, porque es hora de que Venezuela tenga un aprendizaje creativo de forma continua. Venezuela es un país que desde el año 80 en lo sucesivo, desde el año 80, estamos hablando desde hace 40 años, no tiene al menos una década continua de crecimiento económico consecutivo. Venezuela es un país que desde la década de los 80 no experimenta un poder adquisitivo como el que en efecto duró hasta el año 78. Venezuela es un país que en efecto se ha venido limitando, salvo la excepción del periodo entre el 89 y en el 92, se ha venido limitando en el marco de sus relaciones exteriores. Es decir, este es un país que está experimentando por deficiencias estructurales de hace rato. Claro que el chavismo las agravó a la N potencia, pero es que estas dificultades ya estaban germinando mucho antes. Yo lo que estoy diciendo es que cuando señala lo de will to fight, que tenemos que tener espíritu de lucha, espíritu de combate, es que tenemos que ser capaces de generar un aprendizaje creativo, porque de lo contrario no vamos a salir nunca de ninguna crisis. Es decir, es hora de caer en la cuenta de que sí, estas crisis, que son terribles, tienen que ser superadas. Y para eso, en efecto, se requiere una actitud, se requiere un comportamiento psicosocial distinto. Claro. John, agradecido por este tiempo esta mañana, tan gentil como siempre. Muy amable, Román. Que estés muy bien. John Magdaleno, como saben, es politólogo, es máster en ciencias políticas, analista, especialista en análisis de datos, profesor universitario y director de la consultora Polity. Ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana. Me permito hacer algo de publicidad, vamos a identificar nuestro circuito, vuelvo con algo más de publicidad y estaremos conversando con el doctor Mario Comeña, tantas cosas de coronavirus que conversar con él. Hablemos de Excelsior Gama. Tu seguridad y bienestar son la prioridad. Por ello, todas sus sucursales se encuentran trabajando de lunes a domingo en un horario provisional desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Piden tu apoyo, llevando contigo el tapabocas. El acceso a las sucursales estará limitado. 50 personas en Gama Plus, 20 personas en Excelsior Gama y 10 personas en Gama Express. Esto cumpliendo con las normativas exigidas por el Ejecutivo Nacional ante la situación del coronavirus COVID-19. Visita la cuenta en Instagram Excelsior-Gama para conocer más detalles e información de interés. Es Excelsior Gama. Y hablemos también de Ubipagos, que te invita a quedarte en un mismo punto
y proteger el de los demás. Ubipagos te invita a quedarte en casa. Y vamos a hablar también de Mercado Libre. Es momento de prevenir y por un tiempo no habrá más apretones de manos. Por eso ahora Mercado Libre está codo a codo con nosotros en las difíciles hasta que llegue lo mejor. Es momento de cuidarnos entre todos, mantener nuestra higiene personal, hacer un consumo consciente y evitar comprar más.